Muy buenos días a todos. Les agradezco por estar una vez más aquí en el coloquio del Departamento de Física, en particular a nuestro invitado Alejandro Vázquez Arzola, ¿sí? Que nos aceptó la invitación. Voy a hacer una pequeña presentación de él. El doctor Alejandro Vázquez Arzola es investigador titular en el Instituto de Física de la UNAM. Estudió ingeniería física en la UAM y realizó su doctorado en física en el IFUNAM. Hizo una primera estancia doctoral en el Institute of Scientific Instruments of the Czech Academy of Sciences en la República Checa y una segunda en el Instituto de Física de la UNAM. Es investigador en el IFUNAM desde 2014, donde es responsable del laboratorio universitario de micromanipulación óptica llamado LUMO. Sus líneas de investigación incluyen el desarrollo de nuevas técnicas de micromanipulación óptica, el estudio de la dinámica de materia activa en sistemas artificiales y vivos, la dinámica de transporte de sistemas microscópicos, utilizando micromanipulación óptica, así como la implementación de técnicas de microscopía óptica para el estudio in vivo de sistemas biológicos. Cuenta con alrededor de 22 artículos publicados con arbitraje, revistas de alto impacto que incluyen PRL, Nature Communications, Scientific Reports, Optics Express. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de nivel 2. Muchas gracias, Alejandro, de nuevo por aceptarnos aquí a la invitación. Te cedo la palabra. Adelante, Alejandro. Muchas gracias, Iván. Y bueno, muchas gracias a todos por estar aquí y en particular al Departamento, ¿no?, de Física del CIMVESTAB por invitarme, ¿no?, a presentar esta charla. Entonces, bueno, ya como mencionó Iván, el tema de mi plática va a estar directamente ligada al tema de las pinzas ópticas, que es un tema que he venido desarrollando ya durante muchos años, digamos, desde mis estudios de doctorado, y que, bueno, actualmente desarrollo aquí en el Instituto de Física. El título, pues, es la pinza óptica para el desarrollo de modelos experimentales de sistemas dinámicos microscópicos, ¿no? Que, digamos, es un tema, pues, de tantos temas, digamos, que abarca este campo de estudio de la física, ¿no? De la micromanipulación óptica y de las pinzas ópticas en particular. Bien, entonces, pues esta es una foto, ¿no?, que ya tiene algunos años del laboratorio. Como pueden ver, pues este grupo de trabajo, ¿no?, que fue fundado, de hecho, por Karen Bohlke, quien está aquí en la foto, ¿no?, digamos, de mi lado izquierdo, fue fundado más o menos en el 2004, 2005, y pues está constituido principalmente por estudiantes de licenciatura, diría, ¿no?, y alguno que otro de repente estudiante de doctorado, ¿no? También hay varios estudiantes de maestría, ¿no?, típicamente, y pues, digamos, en sus mejores momentos, pues hemos sido más o menos unos 12, 13, digamos, integrantes del grupo de trabajo, ¿no? Es un laboratorio pues bien equipado para hacer estudios de micromanipulación óptica, pues entre otros temas de óptica. Aquí abajo simplemente agregué los nombres de los responsables, ¿no? Entonces, el contenido de la plática está, bueno, más o menos, ¿no? Lo describo en estos 6 puntos. Voy a hacer una breve introducción de lo que es la micromanipulación óptica, ¿no? Esto desde la perspectiva, digamos, histórica de Ashkin, ¿no?, quien fue quien desarrolló principalmente estos modelos, estos estudios. Y posteriormente ya entraré en el tema, ¿no?, de la charla, que es el de los modelos experimentales, ¿no? Hablaré principalmente de 3 experimentos, 3 estudios que realizamos en el laboratorio de micromanipulación óptica. Uno es de sincronización, justo de sistemas microscópicos, de rotores microscópicos en particular. El otro tiene que ver justo con el transporte de sistemas dinámicos conocidos como ratchets, ¿no? Son sistemas que funcionan a partir de un rompimiento de simetría, digamos, espaciotemporal. Y otro, finalmente, es un estudio que realizamos recientemente, durante los últimos, que será 2, 3 años, y que tiene que ver con los procesos de escape, ¿no? Procesos de transiciones a escala microscópica, y que nosotros realizamos también con técnicas de micromanipulación óptica, ¿no? Al final, si me da tiempo, pues abordaré algunos otros modelos u otros experimentos que hemos estado realizando también en el laboratorio de micromanipulación óptica. Bien, entonces, como mencioné, pues esta área, este campo de estudio, pues fue desarrollado principalmente por Arthur Ashkin, ¿no? Esto durante los años 70 y 80 principalmente del siglo pasado,
y que gracias a estos desarrollos, justo en el año 2018, él ya siendo una persona bastante mayor, ¿no? Es más o menos la época en que tomaron esta fotografía, tendría más o menos 93 años, pues le otorgaron el premio Nobel, ¿no? De física, justo por los desarrollos, decía, de pinzas ópticas, ¿no? Desafortunadamente ya falleció, si no me equivoco, en el 2020, pero bueno, tenemos toda su obra resumida básicamente en este libro, ¿no? Que él tiene aquí en sus brazos. Es un libro que escribió en el 2006 aproximadamente, en donde narra de alguna manera todos los desarrollos que él realizó durante los 70s y los 80s, e incluye un compendio básicamente de los artículos más relevantes en el campo de estudio hasta ese momento, ¿no? Digamos, de otros investigadores, de otros laboratorios, ¿no? Entonces, un libro que recomiendo muchísimo, se lee muy bien, es muy divertida también la narración de Ashkin. Bien, entonces, quiero, para introducir, digamos, este tema, mencionar dos elementos fundamentales, ¿no? En el desarrollo de estas técnicas, ¿no? Y es, pues, el estudio, digamos, de las fuerzas ópticas, de las fuerzas que ejerce un campo electromagnético sobre la materia, digamos, ¿no? Y es como inició Arthur Ashkin este tipo de estudios, ¿no? Él en su momento, a finales de los años 60, ya con la invención del láser, ¿no? Ya cuando los láseres, digamos, están bastante generalizados en los laboratorios de investigación, al menos en Estados Unidos, él se preguntó si con esta radiación era posible observar de manera evidente, digamos, de manera sencilla, el efecto de la presión de radiación, ¿no? Entonces ideó un experimento muy simple en el cual colocaba partículas coloidales, partículas microscópicas, en un haz de luz láser ligeramente enfocado, ¿no? Entonces, sabemos que con la luz láser nosotros podemos generar haces muy intensos, ¿no? Haces muy brillantes, digamos, y entonces, pues él justo planteó la hipótesis de que entonces iba a ser posible observar estos efectos de presión de radiación de forma muy simple, ¿no? Este efecto de presión de radiación que se conocía desde el siglo XIX y finales del siglo XIX incluso se hicieron demostraciones experimentales, ¿no? De la existencia de este fenómeno de la presión de radiación, ¿no? Pero digamos que se descartó como un efecto importante, pues prácticamente durante todo el siglo XX, o al menos la primera mitad del siglo XX, porque era un efecto minúsculo, un efecto prácticamente despreciable, ¿no? En la dinámica o en la mecánica de los objetos materiales, digamos, ¿no? Pero decíamos, con la llegada del láser, pues resultaba entonces importante preguntarse, ¿no? Si los láseres entonces podían ejercer estas fuerzas de forma evidente. Entonces, este video que estoy mostrando aquí del lado derecho es un experimento que realizamos ya hace muchos años en el laboratorio y que seguramente fue algo así lo que observó Ashkin en sus primeros experimentos también, decíamos a finales de los años 60. Podemos ver cómo partículas coloidales son empujadas por este haz de luz láser. El haz de luz láser no se observa porque hay un sistema de filtros, digamos, ¿no? Que evitan que la luz láser llegue a la cámara, pero podemos ver el scattering o la luz esparcida, digamos, por estas partículas microscópicas. Y podemos ver cómo estas partículas son empujadas por el efecto de la presión de radiación, ¿no? Esto, bueno, lo observó Ashkin y dijo, bueno, súper, ¿no? Es muy claro, ¿no? El efecto de presión de radiación, pero algo que observó Ashkin y que fue realmente la base o el fundamento para todos sus desarrollos posteriores, y que es algo que en realidad no se esperaba, que hasta ese momento nadie lo había planteado como una posibilidad, era el efecto de guiado, vamos a decir, de estas partículas a lo largo del haz de luz, ¿sí? Digamos, lo que está sucediendo aquí, vemos cómo estas partículas son confinadas en la dirección transversal digamos, en la dirección transversal del eje de propagación del haz de luz láser, ¿sí? Le llamó Ashkin en su momento guiado de partículas y posteriormente desarrolló toda una teoría que demuestra el efecto de los gradientes de intensidad o de los gradientes, digamos, en el campo luminoso que permiten este efecto de guiado, ¿sí? En un siguiente experimento justo, ¿no? Pues pudo observar este efecto con mayor claridad, el efecto del gradiente de la intensidad. Esto lo ilustro aquí en este experimentito también del lado derecho, y podemos ver cómo las partículas, además de ser empujadas por el haz de luz láser, son confinadas, decíamos, en una dirección transversal a la propagación del haz, ¿no? En este caso, las partículas o el haz lo estoy viendo de manera frontal, ¿no? Es como si el haz saliera de la pantalla, ¿no? Entonces, cuando yo aproximo el haz de luz láser a estas
pequeñas partículas, veo cómo son atraídas a la zona brillante, ¿sí? Entonces hay un efecto de confinamiento, ¿no? Y eso fue lo que concluyó en estos primeros trabajos Ashkin, y después pudo explotar este concepto de 1000 formas, vamos a decir, para estudiar justo el confinamiento ya de partículas microscópicas, ¿no? Como tal. En una descripción muy simple de este fenómeno, podemos distinguir dos fuerzas, ¿no? La fuerza que se conoce como depresión de radiación o fuerza de scattering también, que es proporcional al vector de Poynting, ¿no? Esa la estoy ilustrando en esta primera ecuación. Es un modelo muy simple, decíamos, porque estoy utilizando partículas submicrométricas, partículas incluso más pequeñas que la longitud de onda, que me permiten modelar a mi sistema como si fueran dipolos, ¿no? Como si fueran pequeños dipolitos. Entonces, cuando estos interactúan con la radiación electromagnética, pues se puede describir muy fácilmente, digamos, la conservación de momento y la fuerza que ejerce esta presión, este campo electromagnético sobre estas partículas, decíamos, en estas dos ecuaciones principalmente. Hay otros elementos que no estoy incluyendo, ¿no? Pero que son, digamos, muy pequeños, ¿no? O despreciables hasta cierto punto. Entonces, decíamos, esta primera expresión nos dice justo este efecto de presión de radiación, ¿no? Y pues podemos ver que es proporcional a la parte disipativa, ¿no? Esta alfa biprima es la polarizabilidad compleja, la polarizabilidad imaginaria de la partícula dipolar, ¿sí? Entonces tiene que ver con un fenómeno disipativo del campo electromagnético por la partícula, ¿sí? Decíamos que este es proporcional al vector de Poynting, E cruz B, y entonces va a actuar siempre en la dirección de propagación del vector de Poynting, que no necesariamente es la dirección de propagación del haz de luz, ¿sí? Pero bueno, en general en haces, digamos, ligeramente enfocados, podemos verlo de esa manera, como los ejemplos que les mostré arriba, ¿sí? Y este nuevo elemento, ¿no? Que fue el que escribió Ashkin con todo detalle, que se conoce ahora actualmente como fuerza de gradiente, pues justo es proporcional al gradiente de la intensidad, ¿no? Como se ilustra en esta expresión, ¿sí? Y tiene como factor, digamos, de proporcionalidad a la parte real de la polarizabilidad, ¿sí? Entonces podemos esperar que si la polarizabilidad de la partícula es positiva, es decir, esto corresponde a partículas que tienen un índice de refracción mayor al del entorno, ¿no? En el que se encuentran, como puede ser agua o puede ser aire, pues estas partículas van a ser atraídas a las zonas más brillantes, ¿no? Con una fuerza que es proporcional, decíamos, al gradiente, o con un potencial de energía que es proporcional a la intensidad del campo electromagnético, ¿sí? Por otro lado, si la polarizabilidad es negativa, esto corresponde a partículas, por ejemplo, que tienen un índice de refracción menor al del entorno, como pueden ser burbujas, por ejemplo, en agua, entonces estas partículas van a ser repelidas, ¿no? Va a aparecer aquí un signo negativo, y entonces la fuerza de gradiente va a estar actuando en contraposición, digamos, al gradiente de intensidad, ¿sí? Bueno, posteriormente, Ashkin, digamos, durante los años 70 hasta los años 80, estuvo viendo la posibilidad de generar un sistema que pudiera, con un solo haz de luz láser, confinar, digamos, o atrapar partículas en 3 dimensiones, ¿sí? Entonces, estos estudios los desarrolló principalmente para atrapar átomos, ¿no? En ese momento, digamos, él ya tenía en mente la idea de confinar gases, digamos, diluidos de átomos o partículas muy pequeñas, ¿no? Que justo siguieran estas expresiones que estoy mostrando aquí arriba, ¿no? Lo logró hacer de alguna manera, aunque fue, digamos, algo que él dejó un poco al margen, y posteriormente se dedicó más bien al estudio de sistemas submicrométricos, ¿no? Sistemas que están entre, digamos, decenas de nanómetros hasta el orden de micrómetros, ¿sí? Partículas dieléctricas principalmente, como lo ilustro justo en este videíto, ¿no? Podemos ver cómo una de estas trampas, digamos, tridimensionales, permiten confinar partículas y poderlas desplazar, digamos, en un entorno que puede ser muy complejo o puede ser muy simple, en 3 dimensiones, ¿sí? Entonces, esto lo logró justo haciendo que este gradiente o esta fuerza restaurativa, ¿no? Como es justo una fuerza que proviene de un gradiente, pues es una fuerza restaurativa, haciendo que este gradiente se incrementara mucho en relación con la fuerza de esparcimiento, que es una fuerza no restaurativa, ¿no? Es una fuerza justo que empuja las partículas y, pues bueno, se las lleva simplemente, ¿no? Entonces, eso lo logró, decíamos, enfocando fuertemente un haz de luz, como se ilustra en esta imagen, ¿no? Es un haz de luz que pasa a través de una lente
generalmente una lente de apertura numérica muy grande, que permite generar puntos brillantes, digamos, en el límite, ¿no? De las posibilidades que tenemos, digamos, para enfocar la luz, ¿no? Que es llevar la luz a una escala del orden de la longitud de onda. ¿Sí? Entonces, si tengo un haz de luz verde, por ejemplo, de 532 nanómetros, pues estos sistemas me permiten generar puntos brillantes que son de ese orden, de 532 nanómetros, por ejemplo. Entonces, con esto, pues podemos observar este tipo de confinamientos tridimensionales. Digamos, descubrimiento, ¿no? Que hizo posteriormente Ashkin ya a mediados de los años 80, y que justo el poder aplicar, digamos, estos conceptos o estas metodologías a este tipo de sistemas, ¿no? Que son los sistemas vivos. Aquí estoy ilustrándolo de forma simplemente esquemática, como estas técnicas pueden ser utilizadas para confinar bacterias, por ejemplo, o confinar virus. De hecho, Ashkin empezó a estudiar todos estos sistemas con virus. Son virus relativamente grandes, ¿no? Bueno, él utilizó en su momento virus de tabaco, que miden del orden de 100 nanómetros, y pudo observar el confinamiento de estos sistemas, ¿no? Accidentalmente descubrió que estas pinzas también podían servir para confinar células o, digamos, partículas que son más grandes, ¿no? Pues bueno, que los virus, incluso más grandes, digamos, del orden de decenas de micrómetros. Pudo observar este confinamiento y observar cómo estas bacterias podían ser viables o podían mantenerse vivas durante lapsos de tiempo muy grandes, ¿no? Entonces, esto justo, este tipo de, o este descubrimiento, decíamos, ¿no? Que fue accidental hasta cierto punto, pues fue lo que hizo que el interés sobre estas técnicas pues creciera enormemente, ¿no? Eso estamos hablando ya a finales de los 80s, principios de los 90s, en donde ya los biólogos moleculares vieron cómo estas herramientas podían ser utilizadas para explorar, digamos, a los sistemas biológicos en escalas que pues nunca antes había sido posible hacerlo, ¿no? Esto trajo consigo pues un desarrollo enorme de aplicaciones, ¿no? De desarrollo de nuevas metodologías para el estudio, decíamos, de los sistemas biológicos, pero además de otros sistemas, ¿no? Sistemas físicos, pues en distintas vertientes. Bien, actualmente, ¿cómo se ve una pinza óptica, ¿no? Este es un esquemita quizá el más simple, ¿no? Que se utiliza en la actualidad para implementar una pinza óptica. Entonces, comentaba hace un rato que pues, el elemento más principal o los elementos, digamos, más importantes, pues es un haz de luz láser, tiene que ser luz láser, ¿no? La que se utilice para generar estos puntos muy brillantes. Y por otro lado, pues es un sistema de condensación que me permita llevar a este campo electromagnético a escalas, digamos, las más pequeñas posibles, ¿no? Entonces, para eso se utilizan objetivos de microscopio, que son, digamos, los lentes o los elementos ópticos, pues, más versátiles y adecuados, ¿no? Para este tipo de aplicaciones y para la microscopía en general. Bueno, entonces, básicamente un sistema de micromanipulación, pues es un microscopio al cual, el cual se adapta para poder introducir, digamos, un haz de luz láser y poderlo enfocar, digamos, dentro de una celdita en donde tenemos nuestro sistema de interés, ¿sí? Los otros elementos, digamos, importantes, pero, digamos, no son vitales, ¿no? Para el desarrollo de las pinzas, pues son los sistemas de detección, ¿no? En este caso puede ser un diodo de cuadrante que me permite detectar la posición de la partícula con todo detalle, ¿no? Dentro de la muestra, y por otro lado puede ser un sistema de visualización, digamos, ya de formación de imágenes, ¿no? Como se muestra aquí, que es una cámara CCD, una cámara CMOS, puede ser una cámara estándar o puede ser una cámara muy rápida, que me permite nuevamente visualizar estos objetos microscópicos dentro de la celda o dentro del sistema de estudio, ¿no? Bien, ¿cómo se observa, no? Ya con más detalle estas pinzas o estas partículas atrapadas por estos campos electromagnéticos, ¿no? Aquí en este videíto, no sé si lo alcanzan a ver, se mueve un poco lento, en realidad el movimiento tendrá que ser un poco más rápido, y eso probablemente es por la reproducción, ¿no? de mi PowerPoint. Pero bueno, pueden ver cómo la particulita está fluctuando, digamos, ¿no? En una posición bien definida. Esta es la posición que vamos a denominar de equilibrio. Y bueno, y este es como usualmente vemos los videos en una pinza óptica a través de un sistema de microscopía.
Esta particulita en particular es de 1 micrómetro, ¿no? Pero el rango, digamos, que comprende la micromanipulación óptica, decíamos, puede estar en el orden de decenas de nanómetros hasta decenas de micrómetros incluso, ¿sí? Esto nos permite tener tiempos característicos en los sistemas que son del orden de milisegundos, ¿no? A lo mejor de decenas de milisegundos, podría ser un caso muy particular de partículas muy pequeñas, por ejemplo, pero son tiempos accesibles para un sistema de micro, digamos, de vídeo, perdón, se me fue la palabra, de grabación, digamos, ¿no? De video. Son tiempos accesibles sin ningún problema. Entonces, tanto las escalas espaciales como las escalas temporales, pues son, digamos, implican que podemos utilizar estos sistemas para visualizarlos, para, ¿no?, seguirlos de forma, con todo detalle, ¿no?, a lo largo del tiempo y a lo largo del espacio, ¿no? De forma particular, un sistema que se ha explorado muchísimo son los sistemas que están inmersos en fluidos, ¿no?, en particular en agua o en sistemas acuosos, y que por ser partículas microscópicas, pues están en el rango en donde el número de Reynolds es muy pequeño, ¿no? El número de Reynolds nosotros normalmente lo definimos mucho menor a 1, y eso implica que son sistemas sobreamortiguados, ¿sí? Es decir, la inercia no cuenta, simplemente la ignoramos, y entonces nuestros sistemas pueden ser descritos por sistemas sobreamortiguados como tal. Aquí en esta imagen del lado derecho estoy mostrando una trayectoria típica de una partícula browniana, es justo la trayectoria de esta partícula que está aquí del lado izquierdo. Todo esto se hace a través de un procesamiento de imágenes, ¿no?, un proceso de rastreo de la partícula, y puedo encontrar justo cómo esta partícula se está desplazando de forma estocástica o de forma browniana alrededor de un punto de equilibrio, ¿no? Si nosotros obtenemos la distribución de probabilidad de esta partícula, digamos, en este pozo de potencial, podemos encontrar este tipo de distribuciones, ¿no? Aquí la estoy pintando. Esto simplemente hace un conteo, ¿no?, del número de veces que pasa la partícula a través de una cierta posición. Se hace un diagrama de histograma y de ahí se puede normalizar y obtener directamente la distribución de probabilidad, ¿sí? Nosotros sabemos que una vez que la partícula lleva un tiempo suficiente dentro de este potencial confinante, va a llegar a un equilibrio, ¿sí? Y entonces este equilibrio, dado que está en un medio térmico, vamos a decir, va a estar descrito por la ecuación de Boltzmann, ¿no?, que estoy pintando justo en la parte de arriba, ¿sí? Si nosotros conocemos experimentalmente la distribución de probabilidad, pues entonces es muy fácil encontrar el potencial de energía, ¿sí? Aquí estoy pintando un potencial típico de energía, de hecho es el potencial que obtuve a partir de este histograma que está del lado izquierdo, y podemos ver que este potencial de energía se ajusta perfectamente a un potencial armónico, ¿no? Lo que está aquí en una línea roja corresponde a un potencial que va justo como el cuadrado de la posición de la partícula, ¿sí? Y entonces esto hace que nosotros podamos mirar a estas partículas dentro de estas trampas de luz, pues ya no como este sistema abstracto, digamos, con esta dinámica estocástica, sino simplemente como una partícula que está sujeta a través de un resorte a una posición de equilibrio, ¿sí? Esto nos lleva nuevamente a esta analogía que estoy pintando aquí del lado derecho, que es un calibrador, ¿no?, o una de estas básculas, ¿no?, de resorte, que nos permite medir el peso, por ejemplo, o medir la fuerza, ¿no?, de manera más general. Pues lo mismo vamos a tener con una pinza óptica, ¿no? Vamos a poder medir la fuerza, pero a escalas microscópicas, ¿no?, a escalas que decíamos que van del orden de nanómetros o decenas de nanómetros a algunos micrómetros, ¿sí? En el orden de piconewtons también, ¿no? En lugar de estar midiendo newtons, vamos a poder tener entonces un sistema de calibración muy delicado, vamos a decir, ¿no? Muy, muy sutil, que nos permite medir fuerzas, decíamos, en el orden de piconewtons o centenas de piconewtons incluso. Aquí estoy mostrando una gráfica de cómo se vería esta constante restitución de este resorte, ¿no?, este resorte óptico, en función de la potencia, ¿no? Entonces podemos, justo con la potencia, que es un parámetro que nosotros podemos controlar muy fácilmente en un sistema experimental, modificar la constante de resorte. Entonces vemos una relación lineal, ¿no?, muy clara. Si yo aumento la potencia, aumenta esta constante de resorte, significa que la partícula se confina más fuertemente, ¿no?, en el punto de equilibrio, y así, ¿no?, sucesivamente. De manera más general, yo puedo describir esta dinámica, digamos, desde un punto de vista teórico, justo como lo muestro en esta ecuación, ¿no?, que es una ecuación tipo de Langevin, ¿sí?, o una ecuación de Ornstein-Uhlenbeck, en el cual la velocidad se relaciona con, digamos, la fuerza óptica, pues a través de una fuerza de resorte simplemente, ¿no?, como lo muestro aquí, ¿no?, menos k por x, ¿no? Acá simplemente estoy dividiendo entre gamma para dejar la velocidad del lado izquierdo,
de manera más simple, y aparece este otro término, ¿no? Que es lo que se conoce como el ruido térmico, ¿no? Y es lo que confiere justo este movimiento browniano a la partícula, ¿sí? Que se muestra justo en la gráfica de arriba. Bien, ahora existen otro tipo de pinzas, ¿no? La que mostré es la estándar, la más sencilla, ¿no? La aproximación más simple de una pinza óptica y quizá de las más utilizadas en la práctica, sobre todo en el campo de la microbiología, ¿sí? Pero hay otras propiedades, ¿no? Que se le pueden conferir a estas pinzas. En este caso estoy mostrando la rotación de partículas por efecto del spin del campo electromagnético, ¿no? Entonces, del lado izquierdo muestro de forma esquemática simplemente este spin, ¿no? Como él va rotando de alguna forma el momento angular de la luz, ¿no? De acuerdo a la polarización circular que ésta tiene. Entonces, en el lado derecho coloco una particulita en una pinza que tiene estas propiedades, pero es una partícula no cualquiera, tiene que ser una partícula absorbente o una partícula birrefringente para que pueda absorber parte de este momento angular de la luz. ¿Sí? Entonces podemos observar cómo rota esta partícula. Entonces estamos hablando ya de un grado de libertad extra, ya no nada más del confinamiento, ¿no? Sino también hay efectos de transferencia de momento angular a estos objetos materiales. ¿Sí? Otra forma de conferir también rotación a estos sistemas es a través del momento angular orbital, ¿no? Sabemos que este momento angular orbital se define a partir justo de la vorticidad, digamos, o de la carga topológica de los haces de luz, ¿no? Es una propiedad topológica como tal. Aquí ilustro nuevamente este efecto de rotación por las propiedades de fase del campo electromagnético y cómo cuando nosotros colocamos estos haces con las partículas microscópicas, nuevamente es una partícula de 1 micrómetro, podemos observar esta transferencia de momento angular orbital, ¿no? En este caso las partículas van a orbitar justo alrededor del eje central del campo electromagnético. Otras, digamos, configuraciones más complejas quizá, ¿no? Son las que muestro en estas tres imágenes, en los cuales generamos haces estructurados, decimos, ¿no? Haces que tienen variaciones espaciales, ya no tan simples, ¿no? Como el caso de una pinza óptica estándar, sino que tienen propiedades, digamos, que se extienden en el espacio en regiones muy amplias, ¿no? Entonces, del lado izquierdo muestro un haz que se conoce como haz Bessel, tiene esta propiedad de simetría circular y que además tiene una vorticidad, ¿no? Que se ilustra acá con un centro brillante, ¿no? Bueno, un centro oscuro, ¿no? En el eje del haz de luz. Y podemos ver cómo las partículas pues, se ordenan de acuerdo a estos gradientes luminosos, ¿no? En la segunda imagen del lado derecho muestro simplemente franjas de interferencia, ¿no? Y podemos ver cómo estas partículas, cuando son colocadas en estos patrones, pues nuevamente, ¿no? Tienen este efecto de alineamiento a lo largo de estas franjas de interferencia por efecto del gradiente óptico, ¿no? O este otro tipo de haces que se conocen como haces tipo Hermite, ¿no? Con esta estructura, digamos, ¿no? En 4 lóbulos, y podemos observar también cómo estas partículas son confinadas en estos 4 puntos, ¿sí? Y así podemos idear una gran diversidad de haces con estructuras pues muy diversas, ¿no? Y que de hecho voy a regresar a este tema más adelante para platicar justo de los problemas que me interesa ahondar, ¿no? En la charla. Bien, entonces, de manera muy general, podemos citar este tipo de aplicaciones en la micromanipulación óptica, ¿no? Al menos son las que se me ocurrieron, digamos, de forma inmediata, pero estoy seguro que hay mucho más que estas, ¿no? Entonces, podemos hablar de manera muy relevante de las aplicaciones en biología y en biofísica. Podemos hablar del microscopio de fuerza óptica, ¿no? Que así como funciona un microscopio de fuerza atómica, podemos utilizar este sistema de confinamiento óptico para escanear, vamos a decir, la superficie pues de materiales, ¿no? Y poder encontrar así su orografía, vamos a decir, ¿no? Solo utilizando sistemas ópticos. También existen los sistemas microreológicos, ¿no? Estas pinzas ópticas pueden ser utilizadas para caracterizar las propiedades reológicas de los fluidos a escalas microscópicas. Podemos hablar también de interacciones coloidales, ¿no? ¿Qué pasa si yo pongo un coloide en una pinza, otro coloide en otra pinza, después los acerco y entonces puedo calibrar o más bien conocer o entender las interacciones entre estas partículas? Alejandro. ¿Sí? Tenemos una pregunta de Salvador. Sí. Sí, adelante. Adelante, Salvador. Gracias, Iván. Gracias, Alejandro. Sí. Oye, una pregunta de curiosidad. Este orden de magnitud del microscopio de fuerza óptica sería del orden de piconewtons, ¿o en qué orden estaría? Sí, exacto. Sería en el orden de piconewtons. Perdón, sí. Sí, gracias. Y aprovechando, pues que ya te interrumpí. Oye, en la diapositiva previa, cuando hablas ya de una cavidad, muestras una de 4 puntos.
Luego, cuando hablan de condensados, también hablan de las pérdidas debido a interacciones con la cavidad. Sin embargo, cuando estas cavidades son ópticas, no me queda claro de dónde viene, cuál es la naturaleza de la pérdida sobre la cavidad. Perdón, esa pregunta no la entendí muy bien. Es que la primera parte no la escuché muy bien. Ah, sí, disculpa. Dices, en en esta la lámina. diapositiva previa, sí, aquí cuando tienes un como trébol, Sí, esto ya te puede definir una cavidad para hacer condensados, ¿no? sí, sí, sí. Un condensado de fotones, por lo menos. Y entonces, cuando hablas de condensados, también de repente hablas de pérdidas debido a la cavidad, Ok, a la ajá. interacción con la frontera de la cavidad. En el caso de condensados que sean de polaritones, me queda claro por qué las pérdidas, pero en el caso de condensados de fotones, que se confinarían en este tipo de arreglos, no me queda claro la naturaleza de la pérdida y esa es la pregunta. Ok, mira, en este caso particular no es como tal una cavidad lo que estoy mostrando en estos haces, ¿no? Son haces en propagación libre, haces estructurados, digamos, a partir de una condición de frontera, ¿no? Que en este caso se define a partir de justo los polinomios de Hermite, ¿no? Y bueno, y es un haz propagante que pasa a través de un objetivo de microscopio que posteriormente es enfocado fuertemente, ¿no? Entonces, en este caso es propagación libre, en donde no hay pérdidas como tal en la parte óptica, ¿no? Es un haz que se propaga libremente, digamos, las pérdidas pues, pueden ser asociadas al esparcimiento, bueno, a la difracción de la luz, ¿no? Como tal, ¿no? Es un haz que se va difractando libremente. Sin embargo, la dirección transversal pues existen estos modos normales, digamos, ¿no? Que son los que estoy ilustrando acá, y eso se ve, de hecho, en las tres láminas, ¿no? Existen estos modos, digamos, o estas singularidades, digamos, que se ilustran con zonas oscuras, y estas zonas brillantes que tienen que ver justo con los antinodos, vamos a decir, ¿no? Entonces, no son como tal cavidades, ¿no? Más allá de que puedan venir también eventualmente de una cavidad, ¿no? De una cavidad resonante dentro de un láser, y con las cuales podemos obtener también este tipo de haces, ¿no? Ahora, no sé si cuando mencionas el caso de las pérdidas, te refieres a cuando estos haces se propagan en medios no lineales, por ejemplo, o cuando interactúan con átomos, de tal forma que existen estos efectos no lineales en el confinamiento de las partículas, en donde puede haber estas pérdidas por disipación y estas, digamos, pues interacciones, digamos, a partir de estas pérdidas que se traducen en presión de radiación o en fuerza de gradiente a través de estos modos normales, digamos, ¿no? Del campo. No sé si a esto te refieres, es que no estoy muy seguro en realidad de la pregunta, pero más o menos abundo por si algo no se entendió. Sí, perdón. Ah, perdona, tenía el micrófono apagado. Ah, sí, 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 me sí. refería a la interacción con átomos, ¿no? En el caso de ustedes. Sí, en nuestro caso, sabes, nosotros no trabajamos con átomos como tal. Existe aquí en el instituto un grupo que trabaja con átomos y bueno, pues han desarrollado todo un laboratorio al respecto, ¿no? En nuestro caso, no, nosotros trabajamos con partículas microscópicas, ¿no? Entonces, en este caso, digamos, la pérdida, que también está asociada a los átomos, ¿no? En el caso de los átomos, pues viene asociada por efectos cuánticos, digamos, ¿no? En las transiciones atómicas. En nuestro caso, estas pérdidas se dan por efectos del esparcimiento de la luz, por el scattering de la luz, básicamente por las partículas, ¿no? Si hablamos de partículas que son menores a la longitud de onda. Si hablamos de partículas mayores, pues estos efectos de pérdida se traducen en efectos de absorción por las partículas, ¿no? Efectos tal cual, digamos, de la parte imaginaria del índice de refracción o de la polarizabilidad, ¿no? De alguna forma. No sé si de alguna forma esto resuelve la duda. Sí, claro que sí, muchas gracias. Sí, gracias. Si quieres, más adelante podemos retomar esta discusión, a lo mejor al final, pero bueno, voy a continuar, ¿no? Con la plática. No, gracias por Muy la amable. pregunta. Bien, entonces comentaba, dentro de estas aplicaciones, pues también están las pinzas ópticas en vacío, que son todo un área de estudio que se ha venido desarrollando muchísimo, ¿no? En los últimos años, a pesar de que Ashkin hizo ya en su momento experimentos en este sentido, ¿no? Es algo que se retomó muy recientemente y en el cual, digamos, las fuerzas viscosas
pues se hacen más pequeñas o se minimizan incluso para dar pie a osciladores que tienen inercia, ¿no? Entonces hay toda una física al respecto, digamos nueva, ¿no? En este sentido. Está también la rotación de objetos microscópicos, ¿no? Justo como lo que mostré anteriormente, o está el transporte de sistemas microscópicos, ¿no? Que es un tema del que les quiero platicar, y también más recientemente el estudio de materia activa, ¿no? De materia activa artificial, vamos a decir. Que bueno, si me da tiempo platicaré algo al respecto también. Bueno, dos referencias que quiero resaltar. Pues es un artículo que publicamos recientemente en 2021, y que, bueno, comprende toda una revisión, digamos, del campo de la micromanipulación óptica, pero desde un punto de vista práctico, ¿no? Entonces, de hecho, es un tutorial, así se conocen este tipo de revisiones en esta revista, que presenta la micromanipulación óptica, decíamos, poniendo énfasis en la parte práctica, ¿no? En la parte de la implementación, en los detalles, ¿no? Técnicos que pueden surgir en su desarrollo, y utiliza también pues distintas aplicaciones para justo desarrollar estas ideas a lo largo de, pues un artículo bastante extenso, ¿no? Más o menos, bueno, más de 100 páginas, pero bueno, bastante detallado, ¿no? Y otro libro también que desde un punto de vista pedagógico resulta muy interesante, es este que ya se publicó, si no me equivoco, en el 2014, justo por Giovanni Volpe, bueno, y colaboradores, que también aparece, ¿no? En este otro artículo, también él trabajó, digamos, en este otro, y que, bueno, presenta también una revisión bastante completa, decíamos, pero más desde un punto de vista pedagógico. Entonces, este libro para un curso, por ejemplo, de micromanipulación óptica, es muy conveniente. Bien, aquí ilustro con estas imágenes, de alguna manera, una panorámica, digamos, general de algunos estudios, o de los estudios que realizamos en el laboratorio de micromanipulación óptica, ¿no? Entonces, del lado izquierdo, digamos, en la columna izquierda, muestro estudios que tienen que ver con la rotación de partículas por los efectos del momento angular de los haces de luz, ¿no? Entonces, este es un campo de estudio en donde intervienen las propiedades topológicas, decimos, ¿no? O estas propiedades de rotación de estos campos luminosos y su interacción con estas partículas microscópicas. Entonces, a partir del justo, digamos, el movimiento, el rastreo detallado de estas partículas, nosotros podemos inferir justo también las propiedades de estos haces de luz, ¿no? Entonces es una serie de estudios que van y vienen entre la óptica, digamos, o entre las propiedades ópticas de los campos luminosos y las aplicaciones en micromanipulación óptica que tienen que ver justo con la rotación de objetos microscópicos, ¿no? Esta segunda columna, en medio, tiene que ver más con las aplicaciones de la micromanipulación óptica en los procesos de transporte, ¿sí? Entonces, no me voy a detener ahorita a explicar nada, voy a hablar de eso más adelante, y tiene que ver justo con los modelos experimentales que les he comentado, ¿no? Pues desde el principio de la charla. Y esta tercera columna tiene que ver más con los estudios de dinámica activa, ¿no? Entonces, aquí muestro justo las trayectorias de estas particulitas, son partículas artificiales, ¿no? Digamos que hacemos en el laboratorio, y justo utilizando técnicas de micromanipulación óptica, podemos manipularlas para estudiar sus propiedades dinámicas individuales y colectivas, que es quizá lo que más nos interesa cuando hablamos de materia activa, ¿no? En la parte de abajo muestro justo un sistema de materia activa, digamos, que justo nos trae a la mente la idea de cristales nemáticos o de sistemas de cristales coloidales, perdón, se me fue la palabra, bueno, cristales líquidos, perdón, que son de sistemas vivos, ¿no? Son mixobacterias, que también es un sistema que nos ha interesado mucho justo en relación con el estudio de sistemas artificiales, ¿no? Entonces, nada más lo comento, ya más adelante, decíamos, si puedo, platicaré un poco más al respecto. Bueno, entonces, ya entrando en el tema de la charla, pues quiero hablar de los modelos, ¿no? Entonces, para esto, pues quiero definir primero qué entendemos por modelo, y para esto voy a utilizar, voy a citar a Alfredo López Austin, ¿no? Antropólogo, ¿no? Bueno, aquí de la universidad, que desafortunadamente falleció el año pasado, emérito de la universidad, y una persona pues muy brillante en distintos campos, digamos, de la ciencia, ¿no? Entonces, él decía, ¿no? Que la realidad pues siempre es compleja, ¿no? Y tenemos que hacer una selección, una abstracción para estudiarla. Un modelo, entonces, es un dispositivo, ya sea abstracto o material, que sirve para entender un fenómeno que estamos estudiando. Entonces, esta es una definición, digamos, muy amplia, ¿no? Que engloba, pues justo, ¿no? Modelos en el campo de la antropología o de las humanidades,
y que engloba también los modelos en el campo de la física o las matemáticas o la biología, ¿no? Aquí ilustro 3 tipos de modelos, ¿no? En el caso de la biología, por ejemplo, un ratón de laboratorio, ¿no? Es un modelo, ¿no? A pesar de que es un sistema muy, muy complejo, en realidad es una idealización de un sistema, digamos, típico, ¿no? Que puede ser incluso el modelo de un humano, ¿no? Como se utiliza en la medicina. ¿Sí? En la parte de abajo muestro un modelo de un edificio, ¿no? Que simplemente está modelado por resortitos, ¿no? Es muy común esto en ingeniería, modelar sistemas mecánicos a partir de resortes, ¿no? O en la parte de abajo una red, ¿no? Simplemente una red matemática, es una abstracción matemática, computacional, pues de un sistema incluso biológico que puede ser extremadamente complejo, ¿sí? Entonces, un modelo, pues vamos a decir que es un símil de un objeto, ¿no? Del cual es representación sintética, económica, operable y transparente, mediante el cual es posible alcanzar o transmitir un conocimiento verificable, que sería imposible o muy difícil obtener, o transmitir en la complejidad real o formal del objeto, ¿sí? Los modelos nos permiten identificar comportamientos genéricos que se reproducen en diversos sistemas, ¿no? Es algo muy importante, ¿sí? Y entonces, si queremos modelar un fenómeno para entenderlo mejor, pues abstraemos los elementos que nos parecen básicos o esenciales, ¿no? Entonces aquí pongo esta imagen, ¿no? De Picasso, esta pintura, ¿no? En el cual como de una cosa muy abstracta, ¿no? Incluso ya dentro de la, digamos, del arte de la pintura, lo podemos llevar a una cosa fundamental, ¿no? Que de alguna forma nos sigue transmitiendo la misma idea, ¿no? Que originalmente se tenía. ¿Sí? Entonces, con estos construimos, digamos, un nuevo sistema experimental, matemático o computacional, a partir del cual podemos imaginar, plantear y poner a prueba nuevas hipótesis. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista experimental, que es a mí lo que me importa o lo que me interesa transmitir, pues estos modelos brindan un marco para simular distintas condiciones y escenarios en un medio controlado, ¿no? Permiten estudiar el comportamiento del sistema en el tiempo, en el espacio y en diversas condiciones. Permiten entender la dinámica individual o colectiva de diversos elementos y sus interacciones, y dan pie a nuevas explicaciones, predicciones y a una intuición más educada, ¿no? sobre el sistema, ¿sí? Y finalmente retroalimentan y se retroalimentan con la teoría, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Digamos, hablando de los modelos experimentales, ¿no? La teoría siempre va a estar ahí y va a ser muy importante para el desarrollo de estos modelos también. Entonces, aportando evidencia que frecuentemente nos lleva a ajustar nuestras percepciones, nuestras preconcepciones teóricas, ¿no? Entonces, hay siempre una flecha, digamos, en ambas direcciones, entre la teoría y los experimentos. Bien, entonces, como el primer ejemplo del que quiero hablar es la sincronización, ¿no? El fenómeno de sincronización. Entonces, aquí estoy mostrando justo un modelo experimental muy simple, ¿no? Nosotros sabemos que estos son metrónomos, ¿no? Son 5 metrónomos, ¿no? Que bueno, extraje, ¿no? De internet simplemente esta imagen, y bueno, es una imagen que nosotros hemos visto, ¿no? Ya probablemente en muchas ocasiones, no voy a poner el video aquí, pero es fácil, digamos, si uno ve estos videos, ver este efecto de sincronización entre estos metrónomos, que cada uno de ellos tiene una frecuencia ligeramente diferente, o están desfasados uno respecto al otro, y a partir de la interacción justo por el bamboleo, ¿no? El cual se da, ¿no? Por el hecho de estar puesto sobre una tabla y en este caso sobre 2 latas, eventualmente entran en sincronización y todos los metrónomos empiezan a oscilar exactamente con la misma frecuencia y con la misma fase, ¿sí? Entonces este tipo, digamos, de efectos de sincronización, pues se pueden observar en sistemas mucho más complejos, como es el caso de las luciérnagas, ¿no? Que es otro ejemplo típico, ¿no? De sincronización, en el cual un sinnúmero de luciérnagas distribuidas, digamos, en un campo, eventualmente pueden empezar a emitir luz de forma muy sincronizada entre todas ellas, ¿no? Entonces es un fenómeno también muy sorprendente, pues mucho más complejo, digamos, de explicar que el sistema del metrónomo, ¿sí? A escala microscópica también podemos observar estos efectos de sincronización, ¿sí? Entonces, aquí muestro 4 imágenes que extraje justo de este artículo que está aquí abajo, en el cual se muestran el sistema de locomoción, digamos, de organismos vivos, microscópicos, ¿no? Particularmente, pues, bacterias o células, que pues tienen este efecto de movimiento por flagelos o por cilios, ¿sí? Y entonces estos sistemas de locomoción pues van desde los motores moleculares, ¿no? Que permiten este movimiento de estos flagelos, hasta la dinámica ya colectiva entre todos estos organismos, ¿no? Entonces, en cada una de estas etapas hay efectos de sincronización, ¿sí? Efectos de movimiento colectivo,
que permiten al final generar estos patrones de movimiento a escala macroscópica, ¿no? Entonces, en particular, por ejemplo, a la escala de los cilios y de los flagelos, se sabe que este movimiento de estos cilios, que en principio tienen una motilidad independiente una respecto a la otra, se sincronizan eventualmente por efectos hidrodinámicos, ¿no? Entonces, sabemos que estos organismos están inmersos en fluidos, y entonces, por los efectos hidrodinámicos, todos empiezan a oscilar con patrones de movimiento muy bien establecidos, ¿no? Que le permiten justo a los organismos, pues, desplazarse o mover materia, digamos, ¿no? De un lugar a otro. Bien, entonces, utilizando micromanipulación óptica, pues este fenómeno se ha estudiado, ¿no? En diversas ocasiones, con distintos tipos de interacción, vamos a decir, o distintas configuraciones microscópicas. Aquí simplemente pongo 5 artículos, ¿no? Que me encontré, que yo considero relevantes en el tema, y en particular quiero enfatizar este que está aquí, ¿no? Que fue un trabajo que nosotros realizamos en el año 2014, en el cual planteamos un modelo justo de sincronización de rotores microscópicos, ¿sí? Y es del que les quiero platicar a continuación. Entonces, estos rotores pues, van a estar, digamos, van a comprender, ¿no? un tipo de partículas que conocemos como partículas oblatas o partículas esferoidales oblatas, que son como una especie de discos, ¿no? Entonces, digamos, nosotros las sintetizamos, generamos estas partículas que son del orden de 2 micrómetros y vemos qué pasa, ¿no? Cuando las colocamos en estos sistemas de pinzas ópticas. Entonces, aquí muestro justo el efecto de rotación. Voy a mostrar nuevamente este videíto. Cuando estas partículas son expuestas, digamos, a los campos electromagnéticos de un sistema de micromanipulación. No es un sistema como el que les mostré anteriormente, pero este es un sistema de haces contrapropagantes, decimos, ¿no? Son 2 haces que viajan en dirección opuesta, que son capaces de confinar a esta partícula en una posición, y entonces por efecto del momento angular de la luz, estas partículas son capaces de rotar, ¿sí? Entonces, más que estudiar en sí la rotación de la partícula, ¿no? Y el efecto físico, digamos, que confiere estas propiedades, nos interesa hacer que estas partículas roten de forma eficiente para estudiar la interacción más bien entre partículas, ¿no? Entonces, esa fue parte de nuestro objetivo. Este es otro sistema de micromanipulación, es muy parecido al que les mostré hace un rato, ¿no? De pinzas ópticas, solamente que aquí incorporamos otro elemento también muy típico en los sistemas de micromanipulación, que es un sistema holográfico, un sistema de modulación espacial. Es un modulador espacial de luz, o SLM, que nos permite justo controlar las propiedades del campo electromagnético, ¿no? No voy a entrar en detalles en su descripción, simplemente voy a decir que nos permiten modificar la fase del campo o del frente de onda del campo electromagnético y entonces generar haces de luz, vamos a decir, de forma arbitraria, ¿no? Y eso lo digo entre comillas, pero digamos que nos permite generar una gran diversidad de campos o de haces de luz estructurados, ¿sí? En particular estamos interesados justo en la formación de vórtices ópticos, ¿no? Que aquí muestro una imagen donde se ve un haz de luz fuertemente enfocado, muy pequeñito, es del orden de la longitud de onda, que tiene un punto oscuro en el centro. Entonces son haces que tienen momento angular orbital y que justo confieren propiedades de rotación a estas partículas, ¿sí? Aquí muestro un videíto en el cual pues muestro la versatilidad de estos moduladores espaciales de luz. No estoy incluyendo rotación, es decir, no estoy incluyendo momento angular orbital de la luz, simplemente muestro cómo al modular el campo electromagnético puedo controlar la posición de partículas microscópicas pues de forma muy versátil, vamos a decir, ¿no? Entonces, tengo 11 partículas que estaban originalmente ordenadas en un círculo y después las voy moviendo, cambiando justo las propiedades del modulador espacial o las, digamos, las propiedades de la fase del modulador espacial y así modular o controlar la posición de estas partículas. Bien, regresando al caso de las partículas oblatas, aquí muestro unas imágenes de cómo la rotación de las partículas, bueno, cómo se confiere, digamos, o cómo rotan estas partículas microscópicas en este tipo de haces que les mostré hace un rato, estos vórtices de luz, ¿no? Un efecto, digamos, que surge de forma inmediata en el caso donde no hay vórtices ópticos, donde es simplemente un haz de luz fuertemente enfocado, es un efecto de oscilación, vamos a decir, transversal de las partículas oblatas. Yo las partículas las estoy viendo por arriba, digamos, el haz de luz sale de la pantalla y podemos ver cómo estas partículas oscilan, ¿no? Como si fuera simplemente un oscilador
armónico prácticamente, ¿no? Entonces van hacia arriba y van hacia abajo, ¿no? De forma periódica, ¿no? Entonces se ve, ¿no? Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, ¿no? Aquí estoy ilustrando un periodo, 2 periodos, de hecho, no, 3 periodos, de hecho, de la, bueno, un periodo y medio, 2 periodos completos, ¿no? De la partícula, de la oscilación de la partícula. Ahora, si yo introduzco momento angular orbital, la partícula se centra en el haz de luz y entonces comienza a rotar, ¿no? Empieza a rotar respecto a su eje, ¿sí? Entonces, eso se observa justo en esta secuencia de imágenes, ¿no? Entonces, la partícula primero está vertical y luego, conforme pasa el tiempo, podemos ver cómo va rotando esta partícula, ¿no? De forma relativamente rápida, ¿no? En 0.084 segundos, digamos, dio una vuelta completa la partícula. Y aquí abajo muestro justo cómo con estos moduladores espaciales de luz, pues puedo generar ya no nada más un haz, sino puedo generar muchos haces de luz, cada uno con sus propias propiedades topológicas, y entonces rotar partículas, pues digamos, de forma arbitraria, vamos a decir, ¿no? O al menos esa era la idea de esta demostración, ¿sí? Entonces vemos 6 partículas y cada una puede rotar con distinta frecuencia y en distintas orientaciones, ¿no? En distintos sentidos, digamos, de rotación, ¿sí? Bien, entonces el caso que a nosotros nos interesa es el caso de 2 partículas que interactúan, que son capaces de interactuar entre ellas, ¿sí? Y entonces estas son justo, ¿no? Es el caso, están rotando más o menos aquí en este videito en tiempo real. Como pueden ver, rotan muy rápido, en realidad rotan más rápido, digamos, que la frecuencia de ¿cómo se llama? De la pantalla, ¿no? Entonces, en algunos casos se ven prácticamente estáticas, ¿no? Porque están rotando tan rápido que no alcanza, digamos, ¿no? El video a reproducirlo de forma adecuada. Entonces, lo que hacemos es que estas pinzas, cada una conteniendo una de estas partículas, las acercamos una respecto a la otra y podemos observar estos efectos de interacción, ¿sí? Esto lo podemos ver en estas 3 gráficas, ¿sí? Entonces, en la gráfica superior izquierda, vemos la frecuencia de rotación como función de la potencia, ¿no? Entonces, colocamos a las partículas muy cerca una de la otra y aumentamos la frecuencia de rotación. Lo que esperamos observar es que conforme aumente la frecuencia de rotación, pues estas partículas interactúen más, ¿no? Entre ellas, a partir de flujos hidrodinámicos. Son partículas que están inmersas en agua, ¿no? Entonces, estos flujos hidrodinámicos que generan, ¿no? A su alrededor, pues van a interactuar uno con el otro y eventualmente, pues van a ejercer fuerzas que van a modificar esa frecuencia de rotación de las propias partículas. Y eso se observa aquí, ¿no? Podemos ver cómo en ciertas regiones, para potencias bajas, las partículas rotan cada una con su frecuencia, la frecuencia de una es ligeramente superior que la otra, y conforme aumenta la potencia, hay ventanas en donde estas frecuencias se acoplan, vamos a decir, ¿no? Son frecuencias, se les llama, ¿no? En el campo, digamos, de los fenómenos, de los sistemas dinámicos, estas frecuencias se amarran, ¿sí? Entonces, se acerca una a la otra y eso sucede en ciertas ventanas, ¿no? Hay ventanas en donde ya no sucede esto, y bueno, entonces nosotros estamos interesados justo en estas pequeñas ventanitas, ver cómo se comporta, por un lado la frecuencia y por otro lado la fase, que es la que nos interesa también analizar como parte del proceso de sincronización, ¿sí? Entonces, en esta imagen muestro la diferencia de fase entre ambos rotores, ¿no? La fase pues la mido justo a partir de la orientación de la partícula, y entonces vemos que la diferencia de fase para la mayoría de los casos pues crece o decrece, ¿no? Dependiendo de cómo queramos ver este signo, de forma lineal, es decir, no hay ningún amarre entre estas fases, ¿no? Se comportan de manera independiente. Pero hay ciertas condiciones, aquí ilustrado con la flecha roja del lado izquierdo, y en el lado derecho ilustrado en términos de fase, también con la flecha roja, la trayectoria roja, donde la fase eventualmente se amarra y entonces se mantiene constante. Eso significa que las 2 partículas, más allá de que puedan tener orientaciones ligeramente diferentes, rotan con el mismo ritmo, ¿sí? A pesar de que tienen frecuencias distintas, ¿no? Frecuencias ligeramente distintas si están de forma independiente, ¿sí? Entonces, esta fue una demostración, digamos, una de las primeras demostraciones quizá de sincronización de sistemas microscópicos, en particular de rotores, ¿no? Que tienen frecuencias distintas. Otra forma de ver esta sincronización se ve en esta gráfica de aquí abajo, ¿no? Entonces, se puede ver la fase de cada una de las partículas en función del tiempo. Entonces, pueden ver ventanas de tiempo en donde estas fases nuevamente se acoplan, ¿no? Durante tiempos relativamente largos, y hay tiempos en donde estas fases se desacoplan, ¿no? Se desfasan de alguna manera, y esta transición entre regiones de fase y regiones, digamos,
sin amarre o desfase, pues tiene que ver justo con que el sistema es estocástico. Entonces estamos hablando de un sistema microscópico, entonces estamos hablando de un sistema estocástico, un sistema que tiene movimiento browniano. Entonces, a diferencia de un sistema determinista que existe a nivel macroscópico, en este caso va a haber estos efectos de transición, ¿no? Entre un sistema, digamos, que va a ir variando en el tiempo, va a ser un fenómeno que tiene que variar de forma estocástica de manera temporal, ¿no? Y esto nos remite justo a una idea de un fenómeno que quiero platicar más adelante, que es el de los procesos de transición, ¿no? En sistemas brownianos. Bueno, sí. Tenemos una pregunta de Moisés. Sí, 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 adelante. Adelante, Moisés. Hola, ¿qué tal? ¿Me escucha bien? Sí, sí, sí. Bueno, en la presentación, bueno, diapositiva anterior, ¿cómo puede asegurar, bueno, en la sincronización o cuando las dos moléculas se encuentran en fase o rotando en la misma fase, ¿cómo puede asegurar de que es de la pura interacción y no de que una molécula interacciona con el haz que contiene a la otra? Sí, de hecho, qué bueno, es muy buena pregunta. Sí, el efecto del scattering es algo que también estamos, digamos que lo ponemos sobre como parte del proceso de interacción. Sí, yo me quise centrar en la parte hidrodinámica, ¿no? Porque sé que son partículas que están muy cerca y necesariamente tienen que interactuar de forma hidrodinámica, pero la parte del scattering o del esparcimiento óptico también va a estar jugando un papel relevante en este proceso, ¿no? Y también entonces va a haber procesos puede haber procesos de sincronización o esta sincronización se puede favorecer por efectos ópticos. Sí, que es algo que hasta ahorita nosotros no podemos discernir, vamos. Sí, ¿sí? Bueno, ¿cómo hace para solamente tomar en cuenta, bueno, sí, cómo filtra esa información de solamente quiero ver cuánto interacciona por hidrodinámica o cuánta implicación tiene el haz de la otra? Sí, es algo que en este momento desconocemos exactamente cuál es el efecto de una o de otra. Lo que podemos suponer es que el efecto de scattering es relativamente pequeño. Son partículas grandes, ¿no? Son partículas de 2 micrómetros y por lo tanto son partículas que tienen un esparcimiento relativamente pequeño, ¿no? A diferencia de las partículas submicrométricas que esparcen mucho más luz. Pero no lo podemos descartar del todo. Tendríamos que desarrollar un modelo detallado, sería quizá la forma más adecuada, tanto del esparcimiento de la luz y del efecto de interacción, se le llama optical binding, ¿no? O interacción óptica entre estas dos partículas, así como de los efectos hidrodinámicos que nos permitan tener más certeza en el peso de una y de otra interacción. ¿Sí? Sí, ok. Muchas gracias. Sí, no, a ti. Bueno. Entonces, continúo y ahora quiero hablar de otro modelo, que es un modelo que hemos desarrollado también ya durante varios años. Es parte, digamos, muy importante, ¿no? De los estudios que se han realizado en el Laboratorio de Micromanipulación Óptica aquí del Instituto. Y pues muestro justo dos trabajos, uno publicado en el 2011 y otro publicado más recientemente, digamos, en el 2017, pues que muestran digamos, resultados muy relevantes en este campo de estudio, ¿no? Que es el estudio de las matracas, vamos a decir, que es su, digamos, traducción literal, ¿no? Del inglés, en el inglés son los ratchets, y que, bueno, nos referimos a este tipo de sistemas, ¿no? Es, digamos, una analogía que proviene de este tipo de mecanismos, ¿no? Que existen prácticamente en cualquier máquina, ¿no? En un coche, en cualquier tipo de máquina, ¿no? Que podamos ver, existen estos mecanismos de rectificación, ¿no? En el cual hay una rueda dentada y un sistema, digamos, de excitación periódico que permite que una rueda rote en una sola dirección, básicamente. Eso, digamos, es un mecanismo existente en los relojes de péndulo, por ejemplo, antiguamente, y es donde se ve muy claramente este efecto de cómo a partir la rotación de un péndulo, ¿no? Un oscilador, básicamente, es rectificada por un sistema, digamos, de este estilo, de rueda dentada, para que una manecilla en el reloj solamente rote en una dirección. ¿Sí? Entonces vamos a decir que es un sistema de rectificación mecánico, ¿sí? Entonces, esta idea, digamos, de estos sistemas, pero a escala microscópica, pues surge a partir de una hipótesis, vamos a decir, o de un experimento, digamos, imaginado por Feynman, y bueno, anteriormente por Smoluchowski, ¿no? Que fue alguien que estudió mucho, digamos, los sistemas estocásticos, pero bueno, posteriormente Feynman lo retomó para plantear una especie de demonio de Maxwell, ¿no? Se conocen, ¿no? Un sistema que
pudiera, digamos, ¿no?, en términos hipotéticos, extraer trabajo a partir de las fluctuaciones térmicas de un sistema microscópico. Entonces, aquí en este esquemita ilustro esta rueda dentada, le llaman trinquete o esta especie de cuña, ¿no?, que es la que bloquea la rotación de esta rueda dentada, y tengo además acoplado un sistema de álabes, ¿no?, que es el que va a sentir, digamos, idealmente, los efectos de las fluctuaciones térmicas del entorno, ¿no? Entonces sabemos que estas fluctuaciones térmicas pues son capaces de hacer que esta rueda con álabes rote cuando estamos a escala microscópica, ¿no? Si estamos en una escala macro, pues no, pero a escala microscópica van a rotar estas ruedas con álabes. Entonces, al estar acoplado este sistema de ruedas con álabes, pues lo que planteaba Feynman es, ¿será posible que teniendo todo el sistema en equilibrio, yo tenga esta rueda dentada con esta cuña, y entonces poder rectificar este movimiento de esta rueda con álabes en una sola dirección, ¿no? Es un poco la pregunta que se plantea, ¿no? Y si esto es posible, pues estaríamos violando la segunda ley de la termodinámica, tendríamos un demonio de Maxwell, etcétera, ¿no? Pero bueno, es una hipótesis, digamos, que se descarta de entrada, porque pues violaría justo la segunda ley de la termodinámica, ¿no? Entonces, ¿por qué no sucede? Pues bueno, porque todo el sistema es microscópico, y a diferencia de un sistema macro, en este caso, la rueda dentada también sería afectada por las fluctuaciones térmicas, la cuña sería afectada por las fluctuaciones térmicas, y digamos, todo el sistema sería afectado por las fluctuaciones térmicas, y entonces, estadísticamente, pues mi álabe va a estar rotando en un sentido y en otro sentido, por el hecho de que la rueda dentada va a estar rectificando y no rectificando, pues también de acuerdo a las fluctuaciones térmicas, ¿no? Entonces, digamos que eso no se cumple de esa manera tan directa. Sin embargo, si mi sistema está fuera del equilibrio, ¿no?, entonces es posible extraer trabajo. Y esa fue la conclusión, digamos, más valiosa a la que se llegó en ese momento. Estas ideas, pues se retomaron, digamos, ya en los años 90, yo diría, ¿no?, con mayor fuerza, justo con los estudios de motores moleculares, ¿no?, y con los modelos de transporte, digamos, a escala microscópica. Entonces sabemos que los sistemas microscópicos pues, están sujetos a las fluctuaciones térmicas, y entonces la gente se preguntaba cómo estos sistemas moleculares son capaces de transportarse, digamos, grandes longitudes, justo a partir de estas fluctuaciones térmicas, o qué rol o qué papel juegan estas fluctuaciones térmicas dentro del sistema, ¿sí? Sabemos que son sistemas fuera del equilibrio, y entonces la gente pues empezó a plantear estos conceptos, a generalizar estas ideas de Feynman en lo que se conoce actualmente como los motores brownianos, motores moleculares o ratchets de manera más general, ¿no? Entonces aquí muestro pues algunas referencias relevantes, digamos, que la mayoría que están desarrolladas desde un punto de vista teórico, bueno, con personalidades, digamos, muy reconocidas en el campo, en particular, pues quiero resaltar estas dos últimas, ¿no? Esta de Fachot, ¿no?, que se llama Optical Thermal Ratchets, que fue desarrollada en el 95 y que justo es una demostración experimental de estos conceptos utilizando micromanipulación óptica. Y el otro trabajo que quiero resaltar, pues es este que nosotros hicimos en el 2011, en donde también retomamos estas ideas para hacer, digamos, otro tipo de estudios de los sistemas ratchet, digamos, a escala microscópica, utilizando micromanipulación óptica. Bien, entonces comentaba, ¿no?, que estos mecanismos, pues actualmente son muy utilizados, digamos, desde un punto de vista conceptual, para describir los procesos de transporte, los motores moleculares, o incluso para describir el proceso de transporte de otros sistemas, digamos, más macro, ¿no?, como son células. En este caso son celulitas que van pasando a través de canalitos asimétricos. Entonces, nuevamente está el efecto de la simetría. Ya no es una simetría en una rueda dentada, es una simetría en canales, ¿sí? Entonces, esto también permite rectificar estos procesos de transporte. O en una escala todavía más macro, pues tenemos, por ejemplo, el desplazamiento de esta espiga, ¿no? Esta espiga de trigo, el cual, a partir de las fluctuaciones que, digamos, introduce el viento, esta espiga se puede trasladar principalmente en una dirección. Entonces, nuevamente hay un efecto de rompimiento de simetría por la configuración geométrica de la espiga, ¿sí? Bien, ¿cómo funciona a escala microscópica, ¿no? Aquí estoy ilustrando en la parte superior, digamos, es una simulación, ¿no? Nuevamente un modelo muy simple, extremadamente simple, de una partícula browniana o de un ensamble de partículas brownianas, todas puestas en el centro. Entonces, están libres, es una dinámica unidimensional, y podemos ver cómo estas partículas se van difundiendo en el espacio, ¿sí? Se van difundiendo, pues, de acuerdo a una distribución de probabilidad normal, ¿no? Como sabemos que pasa, ¿no?, con las partículas brownianas,
Y bueno, si dejo que pase el tiempo, pues eventualmente van a ocupar, vamos a decir, toda una línea, ¿no? A lo largo de mi pantalla. Y entonces lo que quiero ilustrar es el efecto de un ratchet encendido apagado cuando coloco estas partículas justo en un potencial de energía con un rompimiento de simetría espacial, como el que se muestra abajo. Entonces abajo tengo un diente, un potencial extendido en una dimensión en forma de diente de sierra, perdón, en forma de diente de sierra, que me permite confinar a estas partículas en un punto, como se ilustra aquí, ¿no? Están todas las partículas en un punto, en el mínimo del potencial. Y entonces ahora lo que voy a hacer es sacar a mi sistema del equilibrio. Voy a encender y apagar este potencial, ¿no? Sacarlo del equilibrio significa meter esta dependencia temporal en mi sistema. Entonces, al encenderlo y apagarlo, quiero ver qué pasa, y quiero ver qué pasa en relación con el sistema difusivo libre, ¿sí? Entonces, aquí muestro los dos sistemas, el sistema difusivo, el sistema que se enciende y que se apaga de forma periódica. Entonces pueden ver cómo el sistema que se enciende y se apaga va de alguna manera confinando a las partículas y segregándolas en una dirección solamente, ¿no? Entonces hay un proceso de rectificación, ¿no? El caso de arriba, las partículas se difunden sin ninguna dirección preferencial, ¿no? Y en el caso de abajo podemos ver que todas se mueven hacia la derecha, ¿no? Entonces lo enciendo, lo apago. Desafortunadamente en el video no se alcanza a ver bien cómo se enciende y se apaga, ¿no? Pero bueno, se lo pueden imaginar, ¿no? Lo apago, se difunden libremente, lo enciendo, se confinan, lo apago, se difunden y así sucesivamente, ¿no? Entonces, este proceso de encendido y apagado hace que eventualmente mis partículas todas sean desplazadas hacia el lado derecho y de forma efectiva más rápido que las partículas difusivas, ¿sí? Entonces, es un mecanismo muy simple, ideal, que permite entender, decíamos, varios de estos procesos de transporte a escala microscópica. Decíamos en el 95, Fachó, ¿no? Este trabajo que mencioné hace un rato, desarrollaron justo esta idea de encendido apagado utilizando micromanipulación óptica, ¿no? Para eso desarrollaron un sistema de, digamos, de anillo de luz, el cual es modulado de forma simétrica, y después al encender y apagar, pues observan justo este desplazamiento preferencial de las partículas, ¿no? Entonces fue la primera demostración y la primera realización, digamos, en donde era evidente, se podía ver, ¿no? Directamente el proceso de transporte utilizando este rompimiento de simetría, ¿sí? Ahora, nosotros en el 2011 ideamos un sistema que pudiera generar justo estos patrones, ¿no? Asimétricos de luz a lo largo de una línea, ya no es un círculo, y que nos permitiera explorar otro tipo de ratchets que se conocen como ratchets de balanceo, ¿sí? En este caso, el sistema es sacado del equilibrio no a partir de encender y apagar el potencial, sino a partir de balancearlo, ¿no? Lo que hacemos es ejercer una fuerza en una dirección durante un determinado tiempo y luego una fuerza en la dirección opuesta durante el mismo tiempo, ¿no? Entonces, se ejerce la misma fuerza en una dirección, la misma fuerza en otra dirección, el promedio de las fuerzas después de un periodo es 0. Entonces, el promedio de todas las fuerzas involucradas en este sistema son 0, ¿sí? Entonces, esa es una parte importante de la fenomenología, digamos, ratchet, ¿no? Las fuerzas individualmente de promedio son 0. Bien, entonces lo que hacemos es justo, ¿no? Lo que les acabo de comentar, ponemos estas partículas en este sistema que está descrito por una dinámica similar a la que les mostré hace un rato, una dinámica, digamos, de Newton, ¿no? En donde se involucran las fuerzas viscosas, las fuerzas ópticas y las fuerzas periódicas dependientes del tiempo. Entonces podemos ver aquí en este videíto el efecto de rectificación, ¿no? Entonces vemos esta particulita. En la parte de arriba estoy mostrando el campo, digamos, luminoso registrado por la cámara y el perfil de intensidad de este campo luminoso, al mismo tiempo que balanceo a la partícula de ida y vuelta, ¿no? Entonces, por el hecho de haber esta simetría, pues pueden imaginarse cómo la partícula va a viajar preferencialmente en una dirección, ¿no? Es algo que resulta incluso relativamente simple, al menos en este sistema, de comprender, ¿sí? Algo interesante es que yo puedo cambiar fácilmente la geometría del campo luminoso y entonces controlar la trayectoria de la partícula. Puedo hacer que vaya a la izquierda o vaya a la derecha a partir del control de la simetría. Ya no del control de una fuerza externa, sino simplemente controlando la simetría de forma, digamos, muy versátil, ¿sí? Entonces ese fue un primer resultado, digamos, el control del transporte de estas partículas. Es muy interesante, muy bonito, pero digamos algo más o menos evidente. Algo que es menos evidente, o al menos nosotros no esperábamos, es el efecto de inversión de corriente, que es otro fenómeno importante en los sistemas ratchets, ¿no? Entonces, aquí estoy mostrando la corriente
en función de la velocidad, que básicamente es la fuerza que yo aplico a la partícula para balancear, digamos, a mi sistema. Entonces, los circulitos son puntos experimentales y las líneas son datos teóricos. Entonces, puedo ver, pero las líneas punteadas, ¿no? Son datos teóricos. Bueno, y la línea oscura también son datos teóricos con un margen de error, de alguna manera. Entonces, puedo ver cómo al ir aumentando esta velocidad, es decir, la fuerza con la que balanceo a mi partícula eventualmente adquiere este proceso de rectificación, que aquí lo ilustro con 1, un valor de 1, digamos, significa que la partícula se mueve un periodo del potencial por periodo de la fuerza externa, ¿sí? Entonces, se va a desplazar, ¿no? A pasitos, digamos, sincronizados con la fuerza externa de uno a la vez, ¿sí? Después cae nuevamente a 0, conforme yo voy aumentando la fuerza, y después, en principio, tendría que haber acá un piquito muy pequeño, al menos es lo que predice la teoría, pero nosotros no fuimos capaces de verlo porque es extremadamente angosto y, digamos, nuestro control de parámetros no nos permitía observar esto con tanto detalle. Pero lo que sí observamos es que si incrementamos esta velocidad, eventualmente la dirección de la corriente cambia de dirección. Bueno, la corriente cambia de dirección, ¿no? Entonces pasa de ser positiva a ser negativa, solamente aumentando esta velocidad, ¿no? Entonces pasa a estos valores negativos. Es algo que no se esperaba porque es un sistema, no lo comenté al principio, determinista. Es un sistema que no tiene ruido browniano, son partículas relativamente grandes, de hecho, ¿no? Entonces, hasta ese momento nadie había predicho que pudieran suceder este tipo de efectos en sistemas deterministas, ¿no? Y es un efecto puramente geométrico que nos permite justo conferir estas propiedades a la partícula. Bien, bueno, y que se conoce nuevamente como inversión de corriente, ¿no? Otro efecto de inversión de corriente, de alguna manera, tiene que ver con el tamaño de la partícula. Es otro parámetro de control en nuestro sistema, ¿no? Entonces, aquí ilustro este efecto. Tengo exactamente las mismas condiciones, digamos, el mismo potencial de energía, la misma configuración, y al mismo tiempo pongo dos partículas ahí, pero que tienen tamaños distintos. Entonces, por el efecto de tener tamaños diferentes, podemos ver que las partículas viajan en sentidos opuestos, ¿sí? Entonces, es algo nuevamente muy particular de los sistemas Ratchets y que tampoco esperábamos observar, ¿no? Esto, pues bueno, valió en gran medida esto y los resultados anteriores, pues que fuera publicado en esta revista, ¿no? En Physical Review Letters. Y bueno, es un trabajo digamos, del cual estamos muy orgullosos, ¿no? Digamos, hablando desde el punto de vista histórico. Bien, esto, bueno, aquí simplemente muestro la parte teórica y experimental y cómo contrastan, ¿no? Con los experimentos. No quiero entrar en más detalle y mejor quiero hablarles de un sistema Ratchet, pero en 2 dimensiones. Entonces, aquí nada más quiero comentar que cuando nosotros publicamos este artículo, ¿no? Que les acabo de mencionar, nosotros dijimos, pues este sistema puede servir para segregar partículas microscópicas, ¿no? Y así lo pusimos en el artículo, ¿no? Por supuesto, los revisores les saltó, ¿no? A la vista y dijeron, no, pues no puede, ¿no? O sea, si nosotros vemos el video, pues ¿cómo voy a poder segregar estas dos partículas que están en una línea? Pues no puede pasar una arriba de la otra y no puedo llevar una de forma independiente a un lado y la otra al otro lado, ¿no? Entonces, pues no sirve. Entonces tuvimos que retractarnos de alguna forma de esa idea. Dijimos, pues es simplemente una prueba de principio, pero digamos, eventualmente podría utilizarse para segregar partículas microscópicas en un sistema ya más complejo, ¿no? Entonces, teniendo esto en mente, pues quisimos desarrollar un sistema bidimensional que justo nos permite esta libertad de mover a las partículas pues en 2 dimensiones y ahí sí eventualmente que las partículas pues puedan pasarse una al lado de la otra sin tanto problema, ¿no? Entonces, ideamos un sistema holográfico de patrones de luz con estas propiedades de asimetría espacial, como lo muestro en estas imágenes, o como lo muestro en la imagen derecha, donde estoy mostrando cómo puedo desplazar o puedo cambiar la geometría, digamos, total de mi patrón de luz. Es un patrón periódico, pero con una simetría mucho más compleja, solo por el hecho de tener 2 dimensiones, ¿no? Entonces, puedo definir de entrada todas las redes de Bravais en 2 dimensiones que se nos ocurran, y luego hacerla de forma asimétrica. Entonces, digamos, es una especie de geometría de Bravais, pero asimétrica. Ay, perdón. Ay, como que mi pantalla se quedó oscura por un momento. Bueno, permítanme, que estaba yo en esto. Bueno, bueno, un primer efecto que observamos, similar al caso unidimensional, es el efecto de rectificación en una dimensión, ¿no? Como se ilustra en estas imágenes. Nuevamente no quiero entrar en tanto detalle, simplemente mostrar que aquí tengo la corriente y lambda en este caso es la amplitud del balanceo. Nuevamente es un sistema de balanceo. Y entonces puedo ver este tipo de patrones, ¿no? En el caso de la figura A de arriba, puedo ver un patrón que es
rectificado, pero además difusivo. Tiene cierta difusión lateral que le confiere, digamos, ciertas propiedades a la dinámica, no tan rígidas, digamos, en su desplazamiento, ¿no? Las partículas pueden ir difundiéndose lateralmente al mismo tiempo que son transportadas en una sola dirección, ¿sí? Y eso sucede bajo ciertas condiciones del periodo de la fuerza externa. Si yo aumento ese periodo, entonces puedo obtener esta otra configuración en la cual las partículas se mueven prácticamente de forma determinista, ¿no? Es una cosa muy sincronizada entre el movimiento de las partículas y la fuerza externa. Todas se mueven de forma unidimensional, no hay difusión prácticamente de las partículas y bueno, llegan eventualmente a un punto de forma determinista, ¿no? Ahora, puedo cambiar la configuración de mi red, decía, ¿no? Anteriormente, esa es para una configuración particular. Si yo cambio esa configuración, entonces puedo obtener este tipo de transporte. En este caso, nosotros lo denominamos corriente lateral. Entonces, en este caso, las fuerzas externas están actuando, digamos, de forma horizontal en la pantalla y el transporte de las partículas se está dando de forma vertical, ¿sí? Entonces, es algo que tampoco era tan evidente cuando empezamos a trabajar en estos estudios, porque al final, digamos, el traslado de las partículas, o el transporte de estas partículas, está definido por la simetría, nuevamente, del potencial, y no tanto por las fuerzas externas, ¿sí? O al menos no de forma única, ¿sí? Entonces, bueno, esta imagen, de hecho, fue reconocida, ¿no?, por la editorial de Physical Review Letters y fue retomada para aparecer en la portada del número, ¿no? Y bueno, nuevamente nosotros pues estamos muy orgullosos, ¿no?, de ese tipo, esos resultados de alguna manera. Y otro estudio, otro patrón de movimiento, ¿no?, que encontramos en estas dinámicas, pues ilustra en esta trayectoria, ¿no? Son trayectorias, digamos, diagonales. Nuevamente cambiamos la configuración de la simetría y observamos este efecto de traslado diagonal. Aquí lo interesante es ver que este traslado no está definido únicamente por la simetría, como fue el caso anterior, los dos casos anteriores o todos los casos que hemos visto ahorita, ¿no? Yo defino esta simetría del patrón de luz y mis partículas se van a desplazar de acuerdo a esta simetría. En este caso yo tengo una simetría, al menos de forma evidente, horizontal, y mis partículas se desplazan de forma diagonal. Entonces hay una combinación de asimetrías que no son tan evidentes, ¿no? Lo dejamos hasta allí, y esto lo dejo en gran medida abierto, digamos, para un estudio posterior que nos permita definir las asimetrías de forma más general, ¿no? En términos de los patrones de luz y de las fuerzas externas. Bien, aquí nada más muestro justo la pregunta de la que partimos, que era posible, ¿no?, segregar partículas microscópicas utilizando este efecto Ratchet, y bueno, quisimos demostrarlo con el sistema bidimensional, y es justo lo que muestro en este videíto, ¿no? Mostramos partículas relativamente grandes con partículas relativamente pequeñas, y vemos cómo cambiando la geometría de nuestro patrón de luz, hay momentos en donde las partículas pequeñas se desplazan más y las partículas grandes se quedan estáticas. Cambio la configuración y puedo ver cómo las partículas grandes se desplazan más y las partículas pequeñas se quedan estáticas, ¿sí? Y se desplazan más, digamos, en alguna dirección particular. Bueno, entonces fue una demostración justo, ¿no?, del efecto de segregación. Y finalmente, pues quiero mencionar, esto nada más lo voy a mencionar porque sí ya me colgué un poco de la hora, y quiero mencionar que es un estudio, digamos, que realizamos muy recientemente, y tiene que ver con los procesos de escape de partículas microscópicas, ¿no?, que mencioné al principio, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos por estos procesos de escape? Digamos, un modelo simple de los procesos de escape es el que se define a partir de un potencial de energía, el cual mantiene a una partícula browniana, digamos, en su punto de equilibrio estable, ¿sí? Entonces, esta partícula, por el hecho de tener movimiento browniano, eventualmente puede escapar de este potencial de energía. Entonces decimos que esta partícula está en un estado metaestable, ¿no? Y eventualmente puede escapar y trasladarse a un punto de equilibrio estable, ¿no?, que podría ser un punto de equilibrio global o otro punto de equilibrio metaestable, ¿no?, en un sistema más complejo, digamos, con una estructura de energía más compleja. Sí, entonces este modelito, ¿no?, digamos, de un potencial con un estado metaestable, con una barrera de energía, en este caso definida por U, y una partícula browniana, ¿no?, una partícula que está sujeta a las fluctuaciones térmicas del entorno, digamos, es un modelo típico que se utiliza, digamos, en varios campos, ¿no?, de la física, ¿no? Desde las reacciones químicas, por ejemplo, ¿no?, para modelar
los procesos de reacción, o para modelar las transiciones de fase también, ¿no? En un sistema, por ejemplo, de partículas de átomos, ¿no? Cómo se dan estas transiciones, pues de alguna forma estos procesos siguen estas reglas de transición térmica, vamos a decir, ¿no? Hasta cierta aproximación. Están los procesos de isomerización, ¿no? Como una molécula puede adquirir distintas configuraciones geométricas en el tiempo, ¿no? Pasar de un estado metaestable a un estado más estable, digamos, a partir de justo transiciones térmicas. ¿Sí? La absorción de medicamentos, por ejemplo, también en superficies, o la dinámica de bacterias y células también puede ser descrita de alguna manera, hasta cierto punto, por procesos de escape. Estos procesos, digamos, suelen describirse por una ley tipo de Arrhenius, ¿no? Que se ilustra en esta primera expresión, que es una exponencial negativa, que va justo como el potencial entre KBT, ¿no? Muy parecido a la ecuación de Boltzmann que mencionaba anteriormente, donde U en este caso pues es la barrera, es el tamaño de la barrera de potencial, y Nu en este caso son las frecuencias, ¿no? Las frecuencias típicas o las frecuencias medias de escape de estas partículas. Entonces de alguna forma esto me dice que, por ejemplo, si la barrera es muy grande, pues la frecuencia de escape disminuye drásticamente, ¿no? Si la barrera es pequeña, pues la frecuencia aumenta, es decir, la partícula puede escapar más fácilmente, ¿no? De estos pozos. También se puede ver en términos de los tiempos de escape, los tiempos medios de escape, ¿no? Es la misma expresión, simplemente el inverso, y bueno, es una forma también, ¿no? de ver esto. El Kramers, justo, ¿no? Digamos, estas ideas de alguna forma se conocían desde finales del siglo XIX, y Kramers, ¿no? Digamos, con trabajos previos, ¿no? De la gente que estaba trabajando en procesos estocásticos, pudo derivar una expresión para el modelito justo que acabo de mencionar, ¿no? Y observar que estas transiciones tienen que ver mucho con las curvaturas del potencial de energía, con la curvatura en la barrera de potencial, que es esta K sub S, y K sub W es la curvatura del potencial en la parte del valle, ¿no? Entonces, esta frecuencia típica, esta Nu sub 0, pues se relaciona con el potencial de acuerdo a esta expresión, ¿no? Entonces, no nada más está la barrera de potencial, sino están estas curvaturas del potencial, lo que definen estas frecuencias características. Bien, entonces, en los años justo 90, ¿no? Nuevamente Lipchaber, ¿no? Aquí en 1992, hicieron el primer experimento donde observan estas transiciones con potenciales biestables, utilizando pinzas ópticas nuevamente, ¿no? Entonces, nuevamente aquí viene la relevancia, ¿no? De la micromanipulación óptica para estudiar estos sistemas microscópicos. Y Macan, es el trabajo los resultados que estoy mostrando aquí de este lado, pues nuevamente hicieron este experimento con todo el detalle para ilustrar cómo son estas transiciones y poderlo comparar con las transiciones de Kramers, con este modelo teórico que les acabo de mostrar, ¿no? Y entonces observan en esta grafiquita que está aquí del lado derecho, una, digamos, empalme prácticamente perfecto entre los experimentos de un potencial doble obtenido ópticamente y la teoría, ¿no? Que es esta que está aquí abajo, ¿no? Entonces, la línea recta a 45 grados, digamos, ilustra el resultado teórico y los puntitos son los experimentos, ¿no? Y podemos ver que todos los experimentos caen perfectamente dentro de esta línea, ¿no? Esto para distintas barreras de potencial, ¿no? Si incrementan las barreras y disminuyen las barreras de potencial, encuentran este resultado que pega bastante bien, ¿no? Y entonces, otros dos trabajos importantes o relevantes en este sentido, es uno que se realizó recientemente, ¿no? En el 2017, bueno, por estas personas, ¿no? Aquí está Romain Kiran, ¿no? Es gente conocida, digamos, en el campo de la micromanipulación óptica, o Lucas Novotny. Y quiero también mencionar este trabajo que nosotros publicamos el año pasado, ¿no? De Ferrer y de Rubén Gómez Solano, y bueno, y yo, ¿no? Que aparezco también en el trabajo, donde estudiamos justo los procesos de transiciones, pero en sistemas que tienen memoria. Entonces, esa es la parte novedosa, digamos, que nosotros introducimos en este estudio, ¿no? Entonces, nada más para mostrar cómo se compara un sistema con memoria y un sistema sin memoria. Aquí muestro datos experimentales obtenidos de un sistema de doble pozo, comparados con los tiempos de Kramers, ¿sí? Los tiempos de Kramers típicos que mostré arriba, ¿no? Esta teoría. Y podemos ver que estos tiempos, digamos, de nuestro sistema experimental no pegan perfectamente con el caso teórico, ¿no? Y esto va a ser en gran medida, o se va a explicar, ¿no? En gran medida a los efectos de memoria, ¿no? Lo interesante aquí es ver cómo los datos experimentales caen por abajo de la curva de los datos predichos, digamos, por la teoría de Kramers, ¿no? Esto de alguna forma implica que los tiempos de salto de las partículas en sistemas con memoria
van a tener mayor frecuencia en su dinámica, digamos, de escape, que los casos en donde no hay memoria. Los sistemas que tienen un medio viscoso, estándar, browniano, digamos, que se habían estudiado anteriormente, ¿no? Entonces, bueno, no voy a entrar en tanto detalle. Acá muestro un video de una partícula brincando en este doble pozo, ¿no? Nada más para ilustrarlo. Es una partícula de 1.5 micrómetros, no, perdón, de 1 micra de tamaño, y podemos ver cómo pasa entre dos puntos de equilibrio, ¿no? Por un cierto lapso de tiempo está en el lado izquierdo y por otro lapso de tiempo en el lado derecho, de forma estocástica, ¿no? Entonces, si yo saco la trayectoria de la partícula, la puedo graficar de esta forma, ¿no? Como se ilustra en esta gráfica abajo. Entonces, podemos ver los dos puntos de equilibrio, que están más o menos en menos 0.4, menos 0.45 y 0.45, digamos, en la escala de posición del lado izquierdo, y en el eje X tengo el tiempo, ¿no? Entonces, podemos ver cómo la partícula pasa de un punto de equilibrio, luego a otro punto de equilibrio y otro punto de equilibrio, así sucesivamente, de forma espontánea, ¿no? De forma no predecible y de forma muy rápida, que es algo muy importante, ¿no? Es prácticamente instantáneo ese proceso, ¿no? Al menos en estas escalas temporales, ¿no? Cómo son estas transiciones, ¿sí? Bien, entonces, de estos experimentos, digamos, dado que estoy utilizando pinzas ópticas, yo puedo visualizar con todo detalle la trayectoria de las partículas, yo puedo conocer el potencial de energía con mucho detalle, ¿no? Justo a partir de la ecuación de Boltzmann que ya mencioné anteriormente, ¿no? Puedo describir ese potencial, entonces conocer sus parámetros experimentales, por un lado, ¿sí? No voy a decir más, quizá lo dejo a las preguntas, si alguien tiene más dudas, y también puedo conocer estos tiempos de escape, sus distribuciones, ¿no? En el tiempo, de cómo se dan estos tiempos. Sabemos que esta variable, ¿no? Digamos, qué tiempo tarda la partícula en un pozo, y luego qué tanto tiempo tarda en el otro pozo, pues va a ser una variable estocástica, que va a tener una distribución exponencial, ¿sí? Entonces, aquí ilustro justo estas distribuciones temporales de los brincos de las partículas entre los distintos pozos, que puedo adquirir nuevamente experimentalmente con todo el detalle requerido, ¿no? Y por otro lado, tengo el fluido, que es un fluido viscoelástico, ¿no? Es un fluido hecho en el laboratorio, digamos, que está compuesto por micelas, es un fluido, digamos, que uno se lo puede imaginar como una especie de espagueti, ¿no? Que es donde estos espaguetis son del orden de nanómetros, ¿no? En diámetro, y son filamentos muy largos que confieren estas propiedades viscoelásticas al sistema, ¿no? Entonces, es un sistema modelo, el que nosotros utilizamos, que nos permite definir sus propiedades de forma simple, ¿no? Es algo importante, ¿no? Porque en realidad estos sistemas pueden ser extremadamente complejos en su descripción. Aquí pongo simplemente la ecuación, digamos, no markoviana, tipo de Langevin, que me va a permitir modelar a este sistema, digamos, con bastante confianza, ¿sí? Entonces, esta imagen aquí del lado izquierdo ilustra un poco el sistema que nosotros quisimos estudiar, ¿no? Una partícula browniana en un sistema de doble pozo generado con dos pinzas ópticas que está inmerso en un fluido con memoria, ¿sí? Entonces nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo son estos procesos de escape cuando la memoria cobra un papel relevante? ¿Y cuáles son estas tasas de transición, ¿no? Que es la pregunta central en estos procesos de escape, ¿no? Desde Kramers, decíamos, la tasa de transición es el dato importante, ¿sí? Bien, entonces este es el sistema viscoelástico que utilizamos, esta es la fórmula básicamente, ¿no? Una fórmula, digamos, ya que uno copia básicamente de los artículos, y una característica importante, ¿no? Que tiene esta fórmula es que tiene una descripción muy simple en sus propiedades viscoelásticas, en su reología, ¿no? Está descrito por una función exponencial y aparece un tiempo característico, básicamente. Esa es la parte, digamos, relevante, esta TR, que es un tiempo de relajación, ¿sí? Y ese es un tiempo en el cual la partícula disipa la energía cuando uno la empuja, digamos, cuando uno le confiere un cierto movimiento con una fuerza externa, esta partícula tarda un tiempo tau sub r en relajarse después de que sucedió esto, ¿sí? Aparecen también dos viscosidades características, eta 0 y eta infinito, que tienen que ver con la frecuencia con la que yo estoy activando a mi sistema. Si yo la muevo lenta, mi partícula reacciona, digamos, con una eta sub 0, y si yo muevo muy rápido a mi partícula, reacciona con una eta infinito, vamos a decir, ¿no? En los dos extremos, ¿sí? Este es el tipo de curvas que uno obtiene utilizando microreología, ¿no? De estos sistemas. Nuevamente, no voy a entrar tanto en detalle, nada más quiero enfatizar que es un sistema simple, ¿no? Con unas propiedades viscoelásticas las más simples posibles, ¿no? Que uno puede, digamos, imaginar.
Bien, con esto, entonces nosotros podemos conocer todos los parámetros experimentales por un lado, y por otro lado conocer justo estas tasas de transición, y así hacer una comparación nítida entre los tiempos de Kramers y los tiempos experimentales, y entre un nuevo modelo que nosotros desarrollamos, digamos que es una modificación de los tiempos de Kramers, considerando los efectos de memoria. Entonces, aquí del lado izquierdo estoy reproduciendo la imagen que comenté hace un rato, en donde comparo datos teóricos, perdón, datos experimentales con datos teóricos derivados de Kramers, utilizando todos los parámetros experimentales de mi sistema, ¿no? Y entonces los puntos verdes corresponden a un sistema sin memoria, es agua simplemente, y podemos ver que, bueno, funcionan bastante bien de acuerdo a la teoría de Kramers, ¿no? Mientras que los casos en donde yo introduzco un sistema viscoelástico, entonces ya no funcionan bien con Kramers. Y en este lado, del lado derecho, estoy mostrando justo esta comparación entre datos teóricos y datos experimentales, pero utilizando un modelo descrito justo a través de la ecuación generalizada de Langevin, que mostré arriba, ¿no? Es decir, donde el proceso necesariamente tiene memoria, ¿sí? El proceso de escape, ¿sí? Y aquí podemos ver que ambos sistemas, pues, empalman perfectamente, ¿no? La parte experimental y la parte teórica, ¿sí? Entonces, digamos, para concluir esta parte, digamos, define un sistema de escape en el cual podemos visualizar con todo detalle estos procesos, en donde la memoria, o un sistema complejo, vamos a decir, pues cobra relevancia, ¿sí? Entonces, como resumen, digamos, de toda la charla, pues puedo mencionar esto, ¿no? Recuperando la idea de los modelos, puedo decir, ¿no? Que perdón, acá se fue una S, ¿no? La pinza óptica constituye una herramienta invaluable, ¿no? Que nos permite estudiar los procesos dinámicos que ocurren a escalas microscópicas, como son, bueno, 3 ejemplos, ¿no? La sincronización de rotores microscópicos, que mencioné anteriormente, el transporte de estos motores moleculares o ratchets, perdón, acá se me fue una E, me disculpa, y los procesos de escape de partículas brownianas, ¿sí? Que fue el último ejemplo, que bueno, ya nada más lo mencioné de forma muy, muy superficial, y aquí pongo 3 imágenes, digamos, características que resumen estos resultados. Bueno, ya para finalizar, pues quiero mencionar, ¿no? A varios estudiantes que de alguna forma estuvieron involucrados en estos estudios y en otros estudios que hemos desarrollado en el laboratorio de micromanipulación óptica. Aquí los enlisto a todos. Y bueno, varios de ellos pues ya no están trabajando en la universidad, digamos, terminaron sus tesis y fueron a hacer otros estudios a otras universidades, o algunos, bueno, siguen aquí con nosotros, ¿no? También quiero agradecer, ¿no? A mis colaboradores, ¿no? Aquí simplemente los enlisto, no los voy a mencionar. Finalmente, pues bueno, muchas gracias a todos ustedes también por escuchar esta charla, y pues me despido con estas 2 imágenes, digamos, representativas, ¿no? Del grupo de trabajo, ¿no? Una ya de hace varios años, del 2015, ¿no? En una expedición al Iztaccíhuatl, y otra bastante reciente en una actividad de divulgación, ¿no? Que solemos también realizar con frecuencia como parte de las actividades del laboratorio de micromanipulación óptica. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Una charla muy, muy interesante y completa. Por favor, les invito a los que están aquí conectados que abran su micrófono y le demos un aplauso a Alejandro. Gracias. Voy a parar